Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. Nos unimos nuevamente en la oración y le rogamos particularmente a nuestro Señor por el descanso eterno de Virgilio Cuautle, Celerino Tecpoyotl, Francisca Persino, Fidelina Andrade, Gabriela Vázquez, Carmen Pollares, Arturo Cancela, Braulio Huizitl, Cándido Huizitl, Nazario Huizitl, Faustino Castillo, Fernando Díaz. Rogamos también por la salud de Carmelo González y por Imelda Tecpoyotl, que da gracias por los favores recibidos. Y tenemos muy presentes en nuestras oraciones a todos los hermanos y hermanas que han fallecido a causa de esta pandemia que azota al mundo y a nuestro país. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con todos ustedes. Reconozcamos humildemente que hemos pecado y pidamos perdón con el propósito de corregirnos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hijo de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año había sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaba por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían allí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente y se encendieron de pasión por ella, pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver el cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes, y cierre las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos y corrieron hacia donde estaba Susana, y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se percataron y precipitaron por las puertas lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los 2 viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Kelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con 2 criadas. Luego les dijo que salieran y cerraron la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en el extremo de la huerta, y al ver que aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven. Pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y le condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió:
israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó a llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó a traer el otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendieron abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte a la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quien con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, leyendo el Evangelio podemos colegir con toda seguridad que Jesús andaba en las cercanías del templo de Jerusalén. Sabía que era peligroso, pero no tenía miedo. Más bien tenía urgencia de seguir enseñando, de seguir anunciando la buena nueva. Tenía tal vez esperanzas de que algunos que lo rechazaban cambiaran de opinión. Una de esas veces, cuando ya la tarde pardeaba, Jesús decide ir al monte de los Olivos. En el trayecto, las sombras de la noche se van acercando y todo se pierde en el mundo de las siluetas. Jesús, según nos dice Juan, llega al monte de los Olivos y sin duda alguna se entrega a la oración, a un diálogo sabroso con el Padre Celestial, platicándole muy probablemente lo que había sucedido en el cumplimiento de su misión. La noche pasa, la aurora llega y al amanecer vuelve Jesús al templo. Dice Juan que se sentó y que mucha gente se acercaba para escucharlo. Dejemos por un momento esta escena y vayamos a otra que también nos dibuja el Evangelio. Una mujer jadeante, con el pelo pegado a la frente por el sudor, corriendo frenéticamente, trata de escapar de la turba que con piedras en la mano
quieren quitarle la vida. Llega el momento en que la atrapan y antes de proceder al castigo, la llevan con Jesús. Jesús está sentado escribiendo con el dedo en el suelo, tal vez en cuclillas. Y los hombres, sin reparo alguno, como si fueran verdaderamente santos o justos, como se dice en la Biblia, le dicen: Señor, la ley de Moisés nos manda apedrear a estas mujeres que han cometido adulterio. A esta la hemos sorprendido en flagrante adulterio. Lo hacen para ponerle una trampa, a ver cómo reacciona Jesús. Él, que muchas veces había hablado de la misericordia y del perdón, a ver qué hace ahora. Y Jesús aprovecha la ocasión para poner en claro las cosas. Aquellos hombres con doblez acusaban solamente a la mujer, no acusaban al hombre que había cometido el adulterio. Citaban el Levítico capítulo 20, versículo 10, pero lo citaban cortándole una parte. ¿Qué dice ese versículo? El hombre que se acuesta con una mujer que comete adulterio con la mujer de su prójimo debe de morir, y también la mujer. Los dos deben de morir. Esos hombres con doblez, con un espíritu machista del más refinado, no hacen caso de acusar al hombre, solamente a la mujer. Ella es la que debe ser castigada, el otro puede marchar fresco como la mañana. Jesús sabe perfectamente también lo que dice Levítico 20:10, y entonces se incorpora, los mira seguramente con una mirada de reproche, haciéndoles ver que no eran sinceros al hacer aquella acusación, sino que de manera machista querían tratar a aquella mujer. Y les dice una frase que ha dado la vuelta al mundo: aquel de ustedes que se encuentre sin pecado, que tire la primera piedra. Y vuelve a ponerse en cuclillas y sigue escribiendo con el dedo. Y aquellos hombres avergonzados, con la poca vergüenza que les quedaba, comienzan a escabullirse, empezando por los más viejos. Saben que nadie está libre de pecado y que ellos acusan queriendo quitar la paja en aquel ojo sin darse cuenta de la viga que tenían en el propio. Y cuando están solos, Jesús sentado o en cuclillas, la mujer de pie, llorosa, ve que Jesús se pone de pie y que le dice con una palabra, con un tono lleno de ternura, de comprensión: no le echa en cara su pecado, tampoco lo niega. Sabe Jesús que ha cometido una falta, pero no le dice, avergonzándola: tú eres una pecadora. ¿Qué le dice Jesús? Mujer, ¿quién te ha condenado? La podemos imaginar temerosa, tímida, volviendo la cabeza a los lados. Y cuando ve que nadie está, que sus acusadores han huido, le dice con esperanza de ser perdonada: nadie, Señor.
y Jesús pronuncia la frase que debió haberle sabido a miel en hojuelas aquella mujer. Yo tampoco te condeno, vete en paz. Y nosotros podemos quedar muy contentos porque nuevamente brilla la misericordia de Jesús. Nuevamente brilla el perdón que Él ha traído. Sin embargo, no olvidemos la coletilla, la parte última de esta frase. Y no peques más. Porque no pocas veces el hombre o la mujer que se acerca a pedir perdón se olvida de esta parte. Y Jesús la subraya muy bien. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y no quieras pecar más. ¿Qué aplicación práctica podemos sacar de la lectura de este Evangelio y de la reflexión que estamos haciendo? Muchas veces nosotros, todos, hemos tenido necesidad de acercarnos al confesionario y en la persona del confesor decirle al Señor, perdóname, he fallado, he tropezado con las piedras del camino. A veces el rugido de la tentación me atrapa los talones y he caído. ¿Y qué escuchamos ahí? Ordinariamente, el Señor te perdona y yo te absuelvo. Pero el gusto que experimentamos al recibir el perdón es tan grande como el esfuerzo que ponemos para corregir las faltas. Esa sería una buena pregunta, porque de esa manera, si corregimos, si hacemos el esfuerzo, podríamos demostrarle al Señor que valoramos el perdón que Él nos da y que no lo vamos a ir a tirar a la vuelta de la esquina. Ojalá que ustedes y un servidor, cuando tengamos necesidad de ir a pedir perdón, oigamos las palabras de Jesús: yo no te condeno, yo te perdono, vete en paz. Pero que no nos olvidemos de oír la última parte de esta frase: y no quieras pecar más. Vamos ahora a proceder a nuestra plegaria universal, repitiendo las intenciones que tenemos aquí. Vamos a seguir pidiendo por Imelda Tecpoyotl, que da gracias por los favores recibidos, por Carmelo González, que pide por su salud, por el descanso eterno de Virgilio Cuautle, Celerino Tecpoyotl, Francisca Persino, Fidelina Andrade, Gabriela Vázquez, Carmen Pollares, Arturo Cancela, Braulio Huizitl, Cándido Huizitl, Nazario Huizitl, Faustino Castillo y Fernando Díaz. Y en este tiempo de tormenta que azota al mundo y a nuestra patria, pues obviamente pongamos aquí en la patena nuestras oraciones por los hermanos y hermanas que han sido llamados a la presencia de Dios, que han retornado a las manos creadoras que un día los crearon. Pidamos por ellos para que el Señor los tenga en su santo descanso. Todo lo que tengo, te lo vengo yo a entregar. Este corazón que en mí pusiste para amar. Todo lo que tengo, te lo vengo yo a entregar. Este corazón que en mí pusiste para amar. Todo es tuyo, Señor, sueña en ti mi corazón. Y por eso alegremente en ti yo pongo
todo mi amor. Las estrellas del cielo, también los peces del mar, tú eres quien los ha hecho como un regalo de tu poder. Todo lo que tengo, te lo vengo yo a entregar, este corazón que en mí pusiste para amar. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos e hijas, Virgilio Cuautle, Celerino Tecpoyotl, Francisca Persino, Fidelina Andrade, Gabriela Vázquez, Carmen Pollares, Arturo Cancela, Braulio Huitzil, Cándido Huitzil, Nazario Huitzil, Fausto Castillo, Fernando Díaz y todos los hermanos y hermanas que han vuelto de retorno a la casa del Padre a causa de esta tormenta que asola al mundo, la pandemia de este virus. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Ese es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tenemos algunos avisos. Los invitamos a seguir anotando sus intenciones en la oficina conventual. Durante ese tiempo de contingencia, la celebración se transmitirá por Facebook a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde los domingos y la misa de entre semana a las 6 de la tarde. De lunes a miércoles tendremos el rezo del Santo Rosario, el jueves Hora Santa y viernes Vía Crucis. Todo ello será transmitido. Acompáñenos en nuestras transmisiones y a unir sus oraciones con las nuestras. En la oficina y en la sacristía tenemos la venta de cirios fabricados con cera de abeja. Como siempre, les agradecemos su apoyo. Dios les bendiga. Algunas personas han escuchado ya nuestra petición de ayuda. Muchas gracias por su generosidad. Y les rogamos a quienes nos oyen que tengan en cuenta que no habiendo misas dominicales, no habiendo misas de entre semana, pues prácticamente no tenemos ingresos más que una que otra cosilla por ahí. El Padre Guardián ha puesto en Face la cuenta bancaria y la clave de nuestra provincia, si gustan depositar ahí alguna cantidad de acuerdo a sus posibilidades, o si gustan traer alguna despensa, pues aquí en el convento la vamos a recibir con mucho agradecimiento. Ya saben, lo básico: arroz, frijoles, jabón, aceite, latitas de atún y cosas de uso ordinario. Vamos ahora a decir la oración que compuso el Papa Francisco y que viene muy a tono con la situación que estamos viviendo. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Decimos la oración final.
Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les doy la bendición que acostumbraba dar San Francisco de Asís. El Señor los bendiga y los guarde, Amén. les muestre su rostro misericordioso, Amén. los mire benignamente y vuelva su rostro hacia ustedes. Amén. El Señor los bendiga y los guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía. Podemos regresar a nuestras actividades sirviendo a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Paz y bien. Paz y bien. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.